Pues mira, ya lo tenemos aquí. Víctor Guiu vuelve al programa, pero esta vez no a hablar de un libro, sino de una movida que se está gestionando en Zaragoza. 5 minutos Spoken World, o como queréis pronunciar. Festival de Poesía y Música. ¿Qué es esa movida que te llevas entre manos? Bueno, esto es algo que mueve David Jiménez. David Jiménez es un tipo que debería de presentar, por cierto. Es de Remolinos y tiene unas ideas increíbles. Yo siempre digo que David Jiménez de Remolinos, pues si hubiera nacido en Nueva York, sería bastante más famoso que Andy Warhol. Lo que pasa es que como vive en Remolinos, pues claro, le conocemos mucha gente, pero no tanta como deberíamos. Y siempre está pues moviendo este tipo de cosas y aunque le llaman Spoken Word, eso que es un nombre un poco feo. Me gusta más poner el nombre de los accidents polypoetics, que le llamaban eso polipoesía, ¿no? Que es poesía mezclada con casi cualquier cosa, ¿no? Con performance de algún tipo, con alguna movida con música. Y eso es la polipoesía, el spoken word ¿no? Participamos además 4 grupos. David Jiménez participa también con Las Traidoras, Octavio Gómez Milián con Santo y Luis Cebrián. Y luego los otros 2 grupos somos de la provincia, más o menos, ¿no? Estamos la Europa del Aborigen, somos Víctor Monzón, músico de Alcañiz, director de la Escuela de Música de Alcorisa, bueno, que está metido también en 100.000 movidas, y yo somos la Europa del Aborigen, y luego está Pablo Roku, que es andorrano y que también es un tipo peculiar. Otro fichaje que deberíais de hacer algún día para el programa, ¿eh? Pues lo apuntamos, porque falta conocer gente, o sea... Nosotros en la poesía, yo, al menos Julián, no lo sé, pero yo un poco pet sí que estoy, eso hay que reconocerlo. En el ensayo igual no tanto, pero la poesía... Hay mucha gente que tiene este sentimiento, no sé si... ¿Cómo ves? Que la gente... ¿Qué le falta a la gente para que se aproxime a la poesía o eventos como este o...? Pues hombre, si vieran alguna actuación de este tipo, desde luego que la mirarías con otros ojos, ¿no? También tenemos la visión esta de toda la vida, ¿no? Del poeta ahí pelmazo que te está dando el puñetero tostón ahí con sus poemas. Eso que los hay todavía, los hay, y son muy pelmas y les gusta oírse a ellos mismos y escribir unas cosas súper complicadas. Bueno, pero ese público siempre está, ¿no? Los típicos poetas también, que si el poema de la ermita y de la Virgen de no sé dónde, este tipo de cosas siempre. Pero hay mucha gente que hace cosas chulas. Al final la poesía es minoritaria, tampoco nos vamos a engañar. Pero os aseguro que se miraría con otros ojos. La gente cuando ve este tipo de espectáculos, pues espectáculos más serios, otros que les damos un aire más de cachondeo. Y está muy bien, la verdad. A ver si se prodigan también por ahí, por algún pueblo o ciudad turolense para montar alguna movida de estas, que estaría... En Teruel hacían jams de poesía. Si no recuerdo mal, se hicieron al menos un par que yo sepa. Se hacían, creo que se hacían. Vuelven este año. Poetry Slam, creo que es. Sí, ¿no? La primera Poetry Slam la hicimos con David Jiménez en el 1800, creo que se llama ese bar en el que está en la plaza, puede ser, en la plaza de Torino. 1900. 1900. Eso, bueno, un siglo más, soy historiador de un siglo más, un siglo menos. Da igual. Presentamos un libro y un libro allí, que creo que fue La Fuente también a tocar ese día. Y lo hicimos con David Jiménez, precisamente. Hicimos una especie de, bueno, una cosa más de andar por casa, porque era, además de la presentación del libro, pues se hacía algo. Y luego creo que era Mario Hinojosa el que se encargaba en el Tozal. Yo en el Tozal he estado una vez también, cuando estuve trabajando, un año que estuve trabajando ahí en Teruel, estuve en el Tozal, creo que hicieron uno para cuando hacen estos de la SER, que hacen esto de la no sé qué y la no sé cuántas, el amor. Del amor, sí. Ya, el Congreso del Amor.
Sí, los congresos estos de la SER, que Sí, bueno, no sé cómo no nos invitan a nosotros, la verdad. Pero bueno, y también hicieron uno que yo recuerdo en ese que uno de estos que participé también. O sea que es muy chulo y la verdad es eso, la gente vota. Bueno, de lo que estamos hablando en Zaragoza, pues es una cosa más formal, pero bueno, está guay, está guay. No, está, o sea, falta un poco, esto es una cosa, bueno, generalmente minoritaria, pero que se ve mucho en las ciudades, pero falta como abrirlo un poco al mundo rural. No sé. Bueno, pero hay gente en el pueblo, ya te digo, sí. de los 4 que participamos, dos somos de la provincia, o sea que algo quiere decir. Sí, no, también, ¿no? Sí, no digo que no haya, sino que eventos, yo que sé, una slam o este tipo de festivales cuesta igual, yo que sé. O sea, que no son lo habitual. O sea, que hay cosas más habituales en los pueblos. Ah, pero para cuenta que hacerlo en Zaragoza o en Valencia o en cualquier sitio, luego la gente que va son 4. Que van a ir 200 personas a ver un slam poetry de estos. Aquí en Valencia se hacía una cosa que se llamaba... Digo aquí en Valencia porque, bueno, por si alguien todavía no se ha enterado, David y yo vivimos en Valencia. Somos unos farsantes. Ni confirmo ni desmiento. Pero eso, aquí en Valencia se hacía uno que se llamaba Spoken Draws, que era poesía e ilustración en directo. Entonces, a la vez que el poeta o la poeta recitaba el poema, había un ilustrador o una ilustradora que hacía ilustraba ese poema, digamos, en una tarjeta. Y lo que tú dices, hombre, venía gente porque, claro, pues es Valencia, pero... No había 200 personas, ni muchísimo menos. No, son cosas que... Y tampoco tienes que aspirar a eso, porque tiene que ir 200 personas. Pues si no van 200 personas y van 20, pues bien a gusto, ¿no? También es verdad que quizá nos coge algunos ya algo mayores para... me acuerdo que hace 20 años hacía más cosas y tenía ganas de hacer más cosas, me cundía más el tiempo. Pero organizar una movida de estas hoy con los medios que tenemos en muchos sitios no es difícil. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber gente. Al final, si somos los mismos siempre los que potenciamos las cosas, tiene que haber gente pues, que renueve un poco la escena de hacer sus cositas. Nosotros ahí en Ijar, pues este último año hemos organizado en la carpa del bar de un amigo mío, hemos organizado varios conciertos, presentaciones, algún recital, quiero decir. Que es ponerse y luego la gente, pues si no hay otra cosa y es una cosa interesante, responde. Y gente, eso te iba a decir, la gente va porque en los slams de poesía estos que se hacían en Teruel, yo no fui, pero vi fotos de algunos que hacían y tal, y hombre, las que vi creo que eran del Lubitien, que el local tampoco es que sea muy grande, pero yo creo que sí que llenaban. Entonces, proporcionalmente, la asistencia es notable, si comparas con ciudades como Valencia o Zaragoza, quiero decir. Y luego ya digo que la gente sale agradecida porque pues, espera otra cosa, no está acostumbrada. A ver, de momento, no sé si habrá muchos TikTokers de esos que reciten poesía en TikTok, pero... no. Pero bueno... No, bueno, al menos lo que yo he visto, pero... Bueno, si lo pone de moda algún famoso de estos, pues yo que sé, igual se pone de moda y nos retiramos ya, pero no creo. Se pone el proyector en el bar, ¿no? Y ya está. Aprovechando un poco, porque esto lo pensamos para algún programa, sobre el grupo este de la Europa Aborigen, ¿no? Porque publicáis ¿es en la comarca o en qué periódico? Sí. ¿En la comarca? En la comarca del Bajo Aragón, sí, en el periódico de Alcañiz. Ya sabéis que bueno, desde Valencia supongo que os llegarán esos mensajes, ¿no? Que Teruel, pues hay un grupo, un territorio algo disidente, ¿no? El Bajo Aragón histórico. Hombre. Sí, entonces, bueno, no nos vamos a meter en esa harina, que si no. Y... Aquí Lo digo porque, bueno, yo escribo en el diario de Teruel. Cuidado, con los capitalinos. y entonces, en la comarca llevamos pero un porrón de años, más de 10 años, publicando unos fotopoemas, que eso los hago con el otro compañero de la Europa Aborigen, que es Pedro Mata, que es un fotógrafo de
de Barcelona, de estos rabaleros que está siempre por ahí con sus movidas del fotomovimiento y sus cosas. Y cuando vamos cuando vamos a verle por ahí por el Raval alguna vez, Víctor o yo, pues claro, pues parecemos ahí, nos somos un poco como Paco Martínez Soria, ¿no? Ahí con esa Los ciudadanos para mí. Sí, estoy bien de la cabeza lo que os pasa. Pero bueno, es un tío movido y hacemos, ya llevamos más de 10 años. Publicamos un libro también que se llamaba El suelo que piso y todos los martes aparece. Aparece como, parece como una viñeta, ¿eh? Y también os aseguro que hay mucha gente que compra la comarca todos los martes que aún no se ha enterado que aparece un foto por ahí, pero bueno. Se piensa que es una viñeta o algo que no. Algún anuncio o yo qué sé. Pero bueno, que me da igual, tío. No, pero bueno, o sea, ahí tenéis esa plataforma. O sea, está de pistón. O sea, no, poca broma. Pues bueno, nada, que nuestros monoters zaragozanos o de donde sean, el 2 de octubre ya se habrá acabado el Isufrina, o sea, ya tenéis, ya podéis ir rular a otros sitios. Así que y encima a las 7 de la tarde, el 2 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Licias, ¿no es? Sí. En el Centro Cívico de Licias. Allí tenéis a Víctor con la Europa Aborigen, a Pablo Roku en Ruido de Fondo, a las traidoras Annelisa Berna, a Santo y Carmen Ruiz Fleta en este festival de poesía y música, 5 minutos Spoken Word, así que no se lo pierdan. No sé si os hemos dejado algo, Víctor, pero por si quieres hacer un último llamamiento. Está bien, ¿no? Me agradezco la publicidad con nuestros 2 millones de oyentes ya que supongo bueno, que por ahí. Sí. Hemos llegado a un máximo de 8 durante tu entrevista, que ha sido el máximo del directo. Cuidado. Pues no está mal, tío. Además, eso me sube un poco el orgullo, ¿no? Está guay. Por cierto, también. Más gente contigo que con Joaquín. Sí. Bueno, yo qué sé. Es que tengo más pelo, a lo mejor, yo qué sé. No, tampoco, ¿eh? Para que luego digan que es un movimiento de masas, los políticos y las masas, cuidado, La poesía también tiene ahí. La poesía lo peta. Efectivamente. Ojo, bien, guay. Que también se me olvidaba nombrar a Elisa Berna. Elisa Berna, que aunque vive en Zaragoza, vive aquí y desde hace muchos años es una poeta de Ariño. O sea que fijaos, estamos monopolizando todo, ¿no? Teruel, ahí las comarcas del Bajo Aragón, ahí no reblando, O sea, ya saco. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Pues que vaya muy bien el evento. Sí. Y a ver si no tardamos tanto en volver a hablar, porque habéis tenido más vacaciones que los maestros. Cuidado, que estuvimos. Fuimos de los últimos podcasts que dejamos de hacer. O sea, no os quejéis, no os quejéis. Había acabado la base. ¿Sabéis eso de se acaba la linde de tontos? Sí, pues había acabado la base y Radio Monotes continuaba. Aún seguía. Que los últimos programas ya no nos escuchaba. Bueno, o sea, bajaron las escuchas bastante. O sea, se notaba que la gente estaba cansadísima de nosotros. Entonces, el año que viene vamos a parar en junio y ya veremos si volvemos. Eso. Lo pensaremos. Que os vayan a llamar, ¿no? Eso, seguro que nos llaman. De Aragón Radio, seguro. Ahí, los primeros que nos van a llamar, ya lo verás. Queda pendiente charlar sobre tu libro, que yo al menos lo estoy leyendo este verano. O sea que cuando me la acabe, te vienes por aquí otra vez y charlamos sobre global imbecilización. Muy bien, pareja. Pues bueno, nada, oye, que os cunda lo que queda de tarde. Sí, chavales. Ya veremos. Igualmente. Que vaya muy bien el domingo. Chao.